Okay. Padre maravilloso, gracias que podemos juntarnos a través de la distancia a estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por la libertad que aún tenemos y gozamos de poder abrir las Sagradas Escrituras conscientemente, Señor, y poder participar juntos del estudio, Señor, que estamos haciendo de tu palabra en cuanto a la oración. Pedimos, Señor, que nos enseñes, que nos guíes, que abran las puertas, Padre, para que tu Espíritu sea derramado sobre nosotros y que Él nos guíe a toda la verdad. Y que no tan solo nos muestre la verdad, sino que nos dé la capacidad, el poder, Señor, para que nosotros podamos obedecer aquellas cosas que aprendamos y ponerlas en práctica. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces estamos mirando los pasos que tomamos cuando oramos para tener una estructura en nuestra oración y así que la oración tenga sentido y podamos permanecer más tiempo en oración, porque una de las debilidades en cuanto a la oración es el hecho de que muchas veces se nos acaba el tema. Y se acaba el tema bastante rápido cuando es un monólogo y no sabemos más qué decir, entonces decimos amén y nos vamos y después oramos en la noche y usualmente repetimos las mismas palabras. Entonces, si se tiene una estructura y uno mentalmente con la imaginación va pasando por esa estructura, entonces se hace más fácil orar. Y la semana pasada comenzamos, el paso de la oración comienza cuando nosotros nos postramos ante Dios para adorarle. Y pasamos ahí tiempo adorando, alabándolo, dándole gracias por lo que ha hecho, admirando sus rasgos de carácter, contemplando su hermosura. Luego de ahí nos vamos al altar, a la cruz. Y ahí entonces lo primero que hacemos es contemplar las escenas de la vida de Jesús, especialmente las últimas escenas desde el aposento alto, cuando Cristo lava los pies de los apóstoles y luego establece la Santa Cena y se entrega a sí mismo. Luego viene el Getsemaní, el juicio y luego la crucifixión. Todo eso lo contemplamos, lo vamos viendo, lo vamos visitando escena por escena, le permitimos que el Espíritu Santo nos impresione con detalles que hablan a nuestra necesidad. Una vez que hacemos eso, entonces declaramos a Jesús como nuestro Salvador y verbalizamos la realidad de que no confiamos en nuestra justicia, no confiamos en nosotros mismos, nosotros confiamos en Él. Y confesamos nuestros pecados abiertamente, nos arrepentimos ante la presencia de Dios y dejamos los pesos, las preocupaciones, la ansiedad, todo aquello se deja a los pies de la cruz. Esto es importante porque un cristiano es alguien que vive en descanso, no es alguien que vive ansioso, preocupado por su vida temporal y por su vida eterna. El cristiano debe ser alguien que tiene plena seguridad en lo que Cristo ha hecho y está haciendo por nosotros. Entonces, muchas veces como adventistas vivimos enfermos y la hermana de White dice de que la enfermedad, 80-90% de la enfermedad proviene de nuestras emociones. Y de nuestra mente, de nuestras actitudes mentales. Entonces es importante que nosotros aprendamos a vivir descargados. Venid a mí todos los que estáis cargados y turbados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Esa actitud es una actitud sumisa, es una actitud de someterse a la voluntad de Dios, no importa lo que pase. Esa es la actitud que trae felicidad. Cuando tú estás luchando por obtener tus propios caminos, hacer tu propia voluntad, entonces vas a ser infeliz en la vida cristiana, porque estás luchando contra la voluntad de Dios. Cuando luchas por reconocimiento propio, hacerte el importante, que tus necesidades sean satisfechas y te pones a ti primero, ese es el camino más seguro a la infelicidad. El verdadero camino a la felicidad se encuentra en el camino del amor, que pone a otros primero. Y el amor es el servicio que lo lleva a uno a servir a los demás, comenzando en el hogar. Se sirve a la esposa, se sirve al esposo, a los hijos y luego a la comunidad, en la iglesia. La vida de servicio es la vida de amor. Entonces la autonegación, el abandono de sí mismo,
por el bien de los demás. Entonces eso lo aprendemos en la cruz, contemplando a Cristo. Y el que pasa mucho tiempo en la cruz, el orgullo muere, el orgullo es enterrado. Y viene la humildad, toma el lugar del orgullo. Dios desprecia, dice la Biblia, al orgulloso, pero mora con el humilde. Porque Dios es humilde, Dios no es un Dios altanero, orgulloso, Él es humilde de corazón. Cuando llegó a ser humano se hizo pobre, nació en un pesebre, creció como carpintero, vivió en Nazaret, una ciudad mala, vivió entre los pobres, los necesitados, los menospreciados. Jesús a temprana edad llegó a ser huérfano de padre, tomó en sí el peso de proveer para su familia. Como carpintero trabajó 30 años. Entonces Jesús, el Rey del universo, es humilde. La Biblia nos enseña que es humilde y Él aprecia la humildad, desprecia el orgullo. ¿Y qué posición nosotros, qué lugar tenemos nosotros para ser orgullosos cuando hemos pecado y estamos condenados a muerte? Hemos sido rebeldes contra el reino de Dios. Entonces el orgullo nos deja a nosotros sin salvación porque el orgulloso no siente necesidad. Entonces el orgulloso se vuelve legalista porque él cree que es bueno. Él cree de que ya lo tiene todo. Él cree que su conducta es satisfactoria ante Dios porque, bueno, él no hace esto y hace lo otro. Y cree que entonces de que Dios lo acepta como el fariseo. Ese es producto del orgullo, de la autosuficiencia, de la autoexaltación. A los pies de la cruz eso muere. No hay otro lugar donde muera el orgullo. El orgullo muere a los pies de la cruz. El lugar más alto que se nos ha dado para alcanzar, dice la hermana de White, es cuando nosotros con corazón contrito nos arrodillamos a los pies de la cruz en arrepentimiento. Ese es el lugar más alto que un ser humano puede alcanzar. El lugar de humillación. Muy bien, entonces ahora vamos a ver el tercer paso. El tercer paso de luego que nosotros pasamos tiempo en la cruz, ahí dejamos todos nuestros pesos, recibimos el Espíritu Santo, entonces ahora ya estamos unidos a Cristo. Ese es el proceso a través de la cual nos unimos a Jesús y tú tienes la garantía de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu corazón para ese día. Y luego entonces ahora nos sentamos con Dios. Nos sentamos con Dios a hablar. Si ustedes se dan cuenta, estamos siguiendo el camino del santuario. Entramos por el primer velo, es el velo de la adoración, del dar de gracias. Luego venimos a la cruz, luego venimos al lavacro. Y ahora vamos a entrar al lugar santo y en el lugar santo se lee desde derecha a izquierda. Entonces la derecha es, porque derecha a izquierda es el hebreo, ¿no? Hebreo se lee de derecha a izquierda. Entonces vamos a la mesa de los panes de la proposición y ahí es donde cenamos con Cristo. Ahora, el atrio es el lugar donde nos enamoramos de Jesús. La relación cristiana es una relación de amor. Y es ahí donde nosotros fuimos atraídos por la hermosura de Jesús, el velo, a la entrada. Y al contemplarlo crucificado por nosotros, nosotros nos enamoramos de Cristo. Nuestro corazón se abre a Él y ahora estamos enamorados de Jesús. El lugar santo es el lugar donde se desarrolla aquel amor en una relación. Y cuando ustedes miran al lugar santo del santuario, se van a dar cuenta que es un lugar muy, ¿cómo es la palabra que ando buscando? Romántico. No tan solo teológico, sino que romántico. Tú entras al lugar santo y vas a ver que hay una mesa que tiene cena. La cena ha sido preparada, hay panes. Y hay luz de candelabro. Y hay incienso que perfuma el ambiente. ¿Quién preparó eso? Es una cena romántica. ¿Y quién preparó eso? Y los candelabros, lo que da la luz, es también un ramo de flores. Es un árbol que está en flor. ¿Quién preparó eso? Es a las tenuras la luz. Es Jesús, el novio, el esposo, que ha preparado la cena para la esposa para poder entrar en comunión, para conocerse. Porque el lugar santísimo es el lugar de la boda.
Entonces, no puede haber sin boda, sin que se hayan enamorado y sin que se conozcan, sin que desarrollen una relación profunda. Luego de eso, el fruto de ello es la boda, ¿no? Entonces, lo primero que se hace cuando entramos al lugar santo a través de la oración, nos sentamos a la mesa de los panes de la proposición. Entonces, aquí yo ya no estoy arrodillado, aquí yo me siento. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos cuando nos sentamos en la mesa a comer? ¿Sabían ustedes que la mesa familiar es un don de Dios? Que la mesa familiar, el sentarse a la mesa como familia a comer, viene del cielo. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer al cielo cuando lleguemos al cielo? ¿Qué es lo primero que hacemos? Dios tiene una mesa preparada, dice la hermana White. Ella ya la vio, ya está servida. Y es larga, tan larga de que tiene kilómetros de largo para que se sienten todos los salvos. Imagínense, ya está servida con todo tipo de frutos. Así que allá los argentinos van a tener que a dejar de comer carne. Porque allá es solamente fruta y verduras. ¿No se puede Entonces, llevar nada de acá? ¿cómo? ¿No se puede llevar nada de acá? Que te vas a llevar una vaca por la cola. Cabrito y corderito. Entonces, cuando llegamos a la mesa, entonces la mesa familiar es símbolo de la familia celestial. Cuando Dios invitó a Moisés y a los ancianos al cielo, al monte, se sentaron a comer, dice la Biblia, comieron juntos. Entonces la mesa es el lugar de comunión. ¿Y qué hacemos en la mesa? Cuando como familia nos sentamos a la mesa, ¿qué hacemos? Hablamos, ¿no? Hablamos de todo. Nos contamos lo que pasó en el día, nos reímos, comemos juntos. Es un lugar de comunión familiar y eso es exactamente lo que hacemos en la oración con Dios. Es el lugar donde se abre el corazón y se habla con Dios de todo, de todo. Es el lugar también donde estudiamos la Biblia. El estudio de la Biblia es parte de nuestra oración. Tú lo haces en un contexto de oración. Entonces aquí se abre las Sagradas Escrituras porque las Sagradas Escrituras es el pan que Dios nos da y es símbolo de Cristo. Al asimilar las verdades de las Sagradas Escrituras, tú estás comiendo a Jesús. Estás asimilando a Cristo en tu vida. Entonces, está aquí en la mesa familiar donde se puede pasar mucho rato. Especialmente las señoras aquí, las mujeres pueden cuchichear con Jesús. Pueden sentarse, hablar, y aquí no hay límite. Tú puedes pasar en la mesa y si has desarrollado la capacidad de orar mientras estás haciendo cosas, luego del estudio de tu palabra, no digas amén, dile al Señor, Señor, ven conmigo a mi actividad diaria y sigues hablando con el Señor y le hablas de las recetas y le hablas de lo que estás haciendo aquí en tu trabajo. Estás en constante comunión, estás ahí en la presencia del Señor. Entonces pasa el día en la presencia del Señor. Nosotros tendemos a ver la oración como una actividad que hacemos. No, la oración es nuestra vida. No es actividad. La oración es respirar, dice la hermana de White. Entonces, si es respirar, tú no puedes dejar de orar. ¿Qué pasa si dejas de respirar? Te mueres. Entonces, lo mismo con nosotros. No vean la oración como una actividad. Vean la oración como una realidad que ustedes viven día y noche. En la noche cuando te vas a dormir, te quedas dormido en la presencia de Dios, duermes ahí y estás orando, porque estás en actitud de oración. En la mañana te despertaste, te despiertas en la presencia del Señor y lo primero que le dices es, hola papito, buenos días, qué lindo verte. Entonces sigues en esa actitud. Hay momentos de arrodillarse. Yo me arrodillo cuando lo estoy adorando, cuando estoy ahí enfrente a la cruz y todo eso estoy arrodillado. Luego cuando intercedo por otros, me arrodillo, que es el próximo paso. Vamos a ver entonces algunos de estos textos que nos hablan de la comunión. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Efesios capítulo 2, versículos 4 al 6. Miren cómo este versículo nos muestra que nosotros por fe ya estamos sentados en lugares celestiales.
Versículo 2 de Efesios, capítulo 2, versículos 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Te fijas que en Cristo, dónde estás tú? ¿Te fijaste el versículo 6 dice, juntamente con él nos resucitó. Así que cuando Cristo murió, tú moriste con él. Cuando Cristo resucitó, tú resucitaste con él. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces nosotros estamos en Cristo, estamos en lugares celestiales, sentados. ¿Dónde? A la diestra del Padre, en su trono. Ese es el lugar de comunión, el lugar donde nos sentamos en la mesa de los panes de la proposición a tener conversación con Dios. Entonces esto puedes hacerlo en la mañana, pero si ya se te acabó el tiempo porque pasaste tanto tiempo con el Señor en las primeras dos pasos, entonces ahora ándate al trabajo y sigue en oración. Mientras vas caminando, estás sentado en los panes de la profesión. Estudia la Biblia, sí, porque no puedes estudiar la Biblia manejando, a no ser que la vayas escuchando, pero eso no es estudio, ¿no? Uno no tiene la capacidad de meditar en lo que está estudiando. Entonces, siéntate en la mesa, abre las Sagradas Escrituras y dile, Señor, Señor, abre mis ojos para que vea cosas que no he visto en tu ley. Enséñame, Señor. Dame un corazón de aprendiz, de estudiante. Y luego estudia las Sagradas Escrituras. Y luego invita al Señor que vaya contigo a tu trabajo, a tus quehaceres y mantente en la mesa de los panes de la proposición. Y ahí conversa con el Señor. Cuéntale todos los detalles mientras vas manejando, caminando, cocinando, arreglando el auto, lo que sea que estés haciendo. Mantente en la presencia del Señor. Es la manera más fácil de mantenerse en la presencia de Cristo, que sea algo práctico. Estás en la mesa de los panes de la proposición. Luego viene... bueno, veamos algunos otros versículos que nos van a ayudar a ver esto. Vengan a Isaías 1:18. La invitación de Dios. Isaías 1:18. Isaías 1:18. La invitación de Dios, miren. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La palabra que en español se traduce estemos a cuenta, literalmente quiere decir razonemos juntos. Razonemos juntos, entremos en conversación, hablemos de cosas, razonemos, cuéntame lo que te está pasando y yo te voy a hacer conocer mi voluntad. Este es el lugar donde ese razonamiento con Dios toma lugar, donde tú lo vas a aprender a conocer a Él. Vas a aprender a conocer cómo Dios piensa, cómo Dios actúa, su voluntad para ti. Se va manifestando en este desarrollo de la relación con Dios. Miren ahora capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24 de Lucas. Aquí vas a estudiar la Biblia, pero la Biblia es estudiada de una perspectiva especial. No lo estudias simplemente para aprender cosas que vas a aprender. El Señor te va a enseñar. Pero Lucas 24, versículo 27, dice lo siguiente. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Entonces el estudio de las Sagradas Escrituras tiene la perspectiva, el propósito de conocer
lo que dicen de Jesús. Es el conocer a Cristo a través del estudio de la palabra de Dios. Versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces Jesús les abre las Escrituras a los apóstoles para que ellos puedan entender lo que dicen de Él. Muchas veces nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras con propósitos teológicos, de comprobar esto, de demostrarle a alguien algo, pero nuestro estudio personal debe tener el propósito de conocer a Cristo. Y eso es en la mañana cuando abres las Sagradas Escrituras para estudiarlas, que sea específicamente para que Dios te revele a Cristo a través de ellas. Entonces la mesa es donde comemos el pan. El pan es Cristo. Y lo comemos a través del estudio de las Sagradas Escrituras. Esa es la manera de asimilar a Cristo en nosotros a través de las verdades de las Sagradas Escrituras. Muy bien, entonces eso es donde nos sentamos a conversar con Jesús. Tú te imaginas que estás en la presencia de Dios y estás conversando con Él. Necesitas usar la imaginación. La imaginación es el tercer ojo, lo llama la Sagrada Escritura, la hermana de White, el ojo de la mente. Y aquel ojo de la mente ha de usarse específicamente con propósitos espirituales. Es por eso que has de cortar el mirar televisión, películas, internet, leer cosas que destruyen la santidad de la imaginación, porque es en la imaginación donde Dios se comunica con nosotros. Es por eso que la Biblia ha sido contada en historias. Tú puedes leer El deseado de toda la gente, es una gran historia. ¿Por qué historia? Porque la historia, la imaginación puede tomarla y puede desarrollar aquellos cuadros en la mente y se vuelve una película santa. Entonces, es aquella imaginación que forma el fundamento de formar un carácter santo, porque la información entonces da información a tu mente de cuadros que la mente necesita para desarrollar el carácter. Es por eso que la imaginación es tan necesaria. Miren, vengan, les voy a mostrar lo que Satanás hizo para corromper a los antediluvianos. ¿Qué fue lo que hizo él? Vengan a Génesis capítulo 6. La imaginación es la pantalla del cine de Dios. Entonces Satanás quiere poner sus propias películas en esa pantalla para corromperte. Génesis 6 dice así el versículo 5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solamente al mal. La palabra designios es la palabra imaginación. Así que, ¿qué fue lo que hizo Satanás? A través de la imaginación corrompió los pensamientos de los antediluvianos. Él alimentaba la imaginación a través de cosas corrompidas. Y al alimentar la imaginación a través de cosas corrompidas, entonces la persona piensa en cosas corrompidas, porque la imaginación es la fuente de los pensamientos. Y los pensamientos forman carácter. Cuando tú miras una película, por los próximos 3 días, ¿qué piensas? De la película, pues, de los actores, de las palabras, de las escenas. Y incluso no puedes dormir en la noche porque la imaginación y los pensamientos están dando vueltas a esa película y yo habría hecho esto y por qué hizo esto y se viven las películas. Yo no miro películas, yo ya no miro películas añares, solamente películas cristianas, películas que van a enseñar lo bueno, porque yo quiero darle a mi información
a mi imaginación información que va a alimentar pensamientos santos. Al vivir en un mundo que vive en pecado, todo lo que te rodea tiende a alimentar a lo degenerado, ¿cierto? Que es que nuestra carne anhela. Entonces, es tan importante que los hijos de Dios corten todas las avenidas que violan la imaginación. Se corten. Es por eso que a los adventistas del séptimo día se nos enseñaba, ahora ya no, que no debíamos ir al cine. Entonces el diablo trajo el cine a la casa. Y ahora está tan accesible. Se pagan cuentas, se miran películas gratuitas en YouTube y ahora la nueva generación es totalmente adicta al entretenimiento. Totalmente adicta. Van en el tren y van con el teléfono así. Mirando películas, viendo esto, lo otro. Entonces eso va corrompiendo al ser humano. Vamos a cosechar una ola de corrupción. Estamos cosechando una ola de corrupción a tal tamaño como nunca antes se ha visto. Y es producto de lo que se está alimentando a la imaginación. Entonces el Hijo de Dios ha de usar la imaginación para comunión con Dios. Tú puedes imaginarte por los cuadros que tienes en las Sagradas Escrituras cuando entras al trono de Dios. Te lo puedes imaginar. Puedes imaginarte a Jesús. Puedes imaginarte a los ángeles, puedes imaginarte a Dios. Eso es el propósito de las historias de las Sagradas Escrituras, el alimentar tu imaginación. Entonces, cuando tú lees las Sagradas Escrituras con tu imaginación, vas leyendo y vas viendo a Jesús, por ejemplo, caminando en el agua. Y ves a los discípulos, te imaginas la tormenta, el viento, los discípulos aterrados. Cuando ven a Jesús, comienzan a gritar de miedo. Tú te lo vas todo imaginando en la mente. No se te olvida, la historia no se te olvida. Se te queda ahí porque ahora ya está grabada en la imaginación. Entonces, por eso es importante cuando estudias la Biblia, el usar tu imaginación. Hay, como se llama en estos momentos dentro del adventismo, hay una lucha en cuanto al asunto de la oración. No sé si haya llegado, y del desarrollo de la vida espiritual, porque en los países desarrollados y también en nuestros países, me imagino, a través de las entidades teológicas, se está enseñando un sistema de desarrollo espiritual que es pagano, es católico. El sistema de oración, el sistema de meditación. Se está enseñando un sistema pagano. Entonces hay que tener mucho cuidado con ello, pero hay que tener cuidado de no irse al otro extremo en el que se abandonan las herramientas que Dios nos ha dado para que nuestra vida espiritual se enriquezca. Así que en otra estudio les voy a enseñar cómo el cristiano ha de meditar, porque el libro de Salmos nos invita a meditar, la palabra de Dios nos invita a meditar. Hay una meditación cristiana que no tiene nada que ver con la meditación pagana y tristemente no la conocemos. No sabemos lo que es meditar cristianamente. Pensamos en meditación de la persona que se sienta con los dedos así y está meditando, vacía su mente. Y no piensa en nada para vaciarse del yo. Eso es meditación pagana. Te llenas de malos espíritus a través de esa meditación. Pero hay una meditación verdadera. Hay una meditación bíblica. Y eso lo vamos a estudiar en otro tema. Hoy estamos aprendiendo a orar. Entonces estamos en la mesa. ¿Qué hacemos en la mesa? Hablamos con Dios. Y comemos el pan, comemos la cena. ¿Cuál es la cena? Las Sagradas Escrituras. Esas son las dos cosas que se hacen en la mesa. La mesa familiar. Así que la mesa familiar se vuelve ahora una lección objetiva. Cada vez que vamos a sentarnos como familia, se vuelve una lección de lo que significa tener una relación con Dios. Ahí lo estás conociendo a Jesús como tu amado. Ahora hay personas que se sienten incómodos de hablar de Jesús como nuestro amado. Ustedes vayan al libro del Cantar de los Cantares. El libro del Cantar de los Cantares tiene dos propósitos. Físicamente es enseñar a la pareja, al esposo y a la esposa, en cuanto a la relación sexual y a la relación amorosa, cómo se deben relacionar ellos como enamorados. Incluso estén casados 70 años,
Ahí está todo escrito en el libro El Cantar de los Cantares. La Biblia nos enseña cómo ser felices en el matrimonio. En el Cantar de los Cantares está con pelo de detalles. Pero espiritualmente el libro Cantar de los Cantares es la relación de la iglesia con Cristo Jesús. Y se describe como una relación de amor. La Sulamita le dice, lo llama a él su amado y lo describe con unos lenguajes tan maravillosos. ¿Por qué? Porque Dios desea que entendamos que la relación entre él y nosotros ha de ser una relación de amor. A la iglesia de Éfesos, Jesús le dice que tengo contra ti esto, que has abandonado tu primer amor. Ese amor apasionado, ese amor que llevaba a la iglesia a dedicarse totalmente a Cristo, lo había perdido. Y en perdiendo el primer amor se abre la puerta para todo. Si tú no estás enamorado de Jesús, no le puedes ser fiel. Si tú no tienes una relación de amor con Cristo en el cual el Espíritu Santo ha derramado el amor de Dios en tu corazón y tú amas a Cristo de todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, entonces si no lo amas así, tu experiencia cristiana tarde o temprano va a fracasar. ¿Y dónde se desarrolla el amor? En la mesa de los panes de la preposición. ¿Por qué? Porque el amor se fecunda con la comunicación y se desarrolla con la comunicación. Si tú te fijas, ¿cómo fue que te enamoraste de tu esposo, de tu esposa? Porque comenzaron a pasar tiempo, se atrajeron físicamente, eso no es amor. Hubo atracción. Muy tristemente eso se confunde con amor, pero eso no es amor. Hubo una atracción física. Y dijo, uy, yo quiero conocer a esta persona y te comenzaste a acercar, le invitaste a salir, a pasar tiempo y a medida conversaron, se rieron, jugaron juntos, todo eso. Ah, sí, yo quiero pasar con esta persona. Y entonces el amor nació y creció a través de la comunicación, el pasar tiempo juntos, el conversar, el reírse juntos, el compartir los sueños juntos. Y es la misma manera que el amor se manifiesta en el matrimonio y se alimenta en el matrimonio. Deben pasar mucho tiempo las parejas, es por eso que Dios le dijo a Adán y Eva que no era bueno que estuvieran solos. Es muy tristemente, muchas parejas pasan solos. Se van por semanas a trabajar a otro lado para tener una mejor situación y eventualmente los matrimonios terminan en desastre, porque el amor no se puede mantener sin comunicación y sin contacto físico. La relación sexual es una parte muy activa de mantener el amor vivo. Es dado por Dios, hermano, es parte de la fórmula. Y es ejemplificado en las Sagradas Escrituras. Muy bien, vamos a ver el próximo paso, que es el paso de orar por otros. La oración por otros. Es tan importante porque de todo, si no, nuestra oración no se centra o no toma parte de la oración en dedicarnos a orar por otro, entonces la oración se va a volver totalmente egocéntrica y vas a dejar de orar. La oración intercesora. Vamos al libro de 1 de Timoteo, capítulo 2. 1 de Timoteo, capítulo 2. Y aquí en el santuario estamos en el altar del incienso. En el altar del incienso. 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice así. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ¿Cuándo se juntaron como iglesia a orar por los dirigentes de Argentina, de Colombia? A pasar oraciones, orar, interceder, a ayunar por nuestros políticos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Así que Dios desea, ante sus ojos es bueno que la iglesia ore por otros, por todos los hombres, incluyendo, bueno, hay una fórmula que se llama la fórmula de la intercesión de los 5 dedos. No sé si ustedes han escuchado de ella.
Los 5 dedos de la intercesión. Y yo se las doy ahora. ¿Cuáles son? Primero, el primer dedo, el dedo gordo, es el que está más cerca a ti. Así que esta es la oración por los que son cercanos a ti. Tu familia, tus amigos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, mamá, papá, hermanos, los que están cerca a ti, tu familia. El dedo gordo. Hagan una mano. Ustedes pueden en el papel, si están tomando notas, háganse su mano, pasen un lapicito, se hagan su mano y ahí escriban oración por los que están cercanos a mí, el dedo gordo. El dedo índice, el dedo índice, el dedo índice. ¿Qué es lo que haces con este dedo? Eso es cuando apuntas a otros. Mira ese. Entonces el dedo índice es orar por aquellos que tú tienes problemas. Con los que tienes problemas, vas a orar por ellos. Entonces, como dice el Señor Jesús, hemos de orar por nuestros enemigos, hemos de bendecir a los que nos maldicen, hemos de interceder por aquellos que nos han hecho mal, porque esto requiere el morir a sí mismo. Si tú has sido abusado, si te has pasado por divorcio, no puedes perdonar a tu esposo o tu esposa y tienes odio, ira, a orar hasta que todo eso sea abandonado y en tu corazón no haya nada más que amor y perdón por aquella persona. Entonces la oración por los que tienes problemas, a los que le apuntas el dedo. El dedo mayor es oración por los líderes y autoridades. Oración por los líderes y autoridades. El dedo mayor, las cabezas. Entonces vamos a orar aquí por los pastores, ancianos, presidentes de la conferencia, de la unión, de la división, de la conferencia general, por todos los líderes y las autoridades de nuestro pueblo, de nuestra nación. Orar por ellos. El próximo dedo, este es el dedo flojo. ¿Por qué se llama el dedo flojo? Porque le cuesta moverse solo, ¿no? Si tú lo pones en la mesa y lo tratas de levantar solo, le cuesta mucho. Siempre se levanta con otros. Entonces, esta es la oración por los débiles. La oración por los débiles. Entonces, aquí oramos por las personas que tú conoces que están enfermos, que están necesitados, que necesitan ayuda, intercesión por ellos. Y luego el pequeño, ¿quién es el pequeño? Esto es intercesión por ti. El último, esta es la intercesión. Tú eres el más pequeñito de los pecadores, el más grande, el más pequeñito. Entonces tú te pones último. Y aquí tú le puedes hablar de Dios de todas tus necesidades. Entonces comenzamos por los que están cercas, por los que tenemos problemas, por los líderes y autoridades, por los débiles y por mí. ¿Cuándo nos dedicamos a oración intercesora? En la oración del mediodía, si tú puedes detenerte a orar durante, por ejemplo, si te dan en tu trabajo una hora de almuerzo, entonces come rapidito y dedica media hora a interceder. Y tú vas a ver que la intercesión, la hora se pasa así. Puedes pasar horas intercediendo porque hay tanta gente por la cual debemos orar. Y ahí es cuando vas a comenzar a ver milagros. Vas a comenzar a ver que el Señor cambia vidas, sana enfermos, cambia los presidentes. Cuando, por ejemplo, hay problemas políticos en la nación, la iglesia se ha de juntar a orar y a interceder ante Dios en ayuno y en oración para que Dios cambie la dirección política de un país. El poder de la iglesia no está en el poder político, el tratar de tomar control de la política. Los adventistas no tratamos de tomar control de la política, pero tendemos a ser, ¿cómo es la palabra? No nos importa. No oramos ni nos preocupamos. No, el adventista debe ser sabio en cuanto a la política, no para meterse en política, sino que para orar por lo que está ocurriendo. Por ejemplo, cuando vienen a pasarse leyes en cuanto al matrimonio, la homosexualidad, ¿qué hicimos como iglesia?
Nos juntamos a orar y ayunar noches enteras pidiéndole a Dios que salvara a nuestra nación de la maldición que venía. Aquí en Australia estábamos pasando por el año pasado, al principio del año pasado, estábamos pasando una sequía terrible, terrible, y después vinieron incendios, ustedes los deben haber visto, terribles, que quemaron más de la mitad del país, fue quemado por los incendios. Y en enero del año pasado, las iglesias cristianas se juntaron a orar, entre ellas nosotros. Podemos participar en esas cosas. Cuando las otras iglesias se juntan a orar, nosotros podemos unirnos. Eso no es ecumenismo, eso es oración. El ecumenismo es unirnos en doctrina. En eso no podemos unirnos. Pero la iglesia adventista participó en eso y oramos en nuestras iglesias pidiéndole a Dios que nos enviara agua para que se apagaran los incendios y terminara ¿cómo se llama? La sequía. Y Dios escuchó y envió agua. Hasta ahora ha estado lloviendo. Hemos tenido el año pasado fue uno de los años más lluviosos que ha habido. Y hace poco tuvimos ¿cómo se llama? Inundaciones. Así que, las iglesias han de orar, hermanos. Hemos de juntarnos. Hay poder en la oración unida. Es lo único que mueve el brazo de Dios. Tú puedes llorar ante Dios y reclamar, no mueve el brazo de Dios. Lo que mueve el brazo de Dios es la oración de fe. Es aferrarte al brazo de Dios y orar hasta que Dios responda, cuando tú sabes que es la voluntad de Dios. Eso es oración de fe. Y cuando se hace como iglesias, como grupos, y nos determinamos a orar, esas oraciones tienen poder. Cuando se va a hacer campañas, cuando se va a planear el año evangelístico para la iglesia no debiera planear nada hasta que el Señor revele lo que Él desea que la iglesia haga. ¿Y cómo vamos a saber lo que el Señor revela? A través de la oración y el ayuno, pues. La iglesia se da de juntar y orar y ayunar hasta que el Señor muestre su voluntad. ¿Cómo hemos de testificar a esta comunidad? ¿Cómo hemos de alcanzarlo? Y pedir poder del Espíritu Santo para que nuestro testimonio sea efectivo y poderoso. Y ese poder viene a través de la oración, hermanos. La oración intercesora, absolutamente esencial. Y quiero, si tú estás mirando lo del formato del santuario, este es el lugar más cercano al lugar santísimo, donde un sacerdote puede entrar. La oración intercesora es donde tú estás más cerca a Dios, porque te estás olvidando de ti para interceder por otros, para orar por otros, por el bien de los demás. Y ese es el corazón divino, el corazón de amor. Muy bien. El último paso es cuando se escuchan por instrucciones. El escuchar por instrucciones. Vamos al libro de Isaías, capítulo 30, versículo 21. Isaías 30, versículo 21. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga a ti: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Este es el candelabro en el santuario. El candelabro es donde el Espíritu Santo da poder a la iglesia para testificar. Y es aquí donde Dios desea revelar su voluntad diariamente a ti. Dice el Espíritu de Profecía de que Jesús nunca planeaba lo que Él iba a hacer el otro día. Cada mañana Dios revelaba a Jesús el plan para el día, y Dios desea hacer lo mismo con nosotros, dice. Tristemente, porque nosotros tendemos a correr en la oración, nunca nos detenemos a escuchar a Dios. Miren lo que dice el libro de Juan. Juan capítulo 10. El problema es que como no hemos aprendido a escuchar la voz de Dios, tendemos a escuchar nuestros propios pensamientos o estamos confundidos. Mira lo que dice Jesús, ya te respondo la pregunta. Dice, vamos a leer desde el versículo, leamos el versículo 4. Versículo 3 y 4 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando las saca sacado afuera, todas
todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas les siguen porque conocen su voz. Una de las características de la verdadera oveja es que conoce la voz del pastor. ¿Quién es el pastor? Es Jesús. Y mire, dice, versículo 5, más al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Entonces aquí hay algo que yo pienso que nosotros no hemos practicado, que es el conocer la voz de Cristo, la voz de Dios hablándonos. Vayan y lean el Antiguo Testamento. ¿A cuántos de los héroes del Antiguo Testamento Dios les habló? A todos. A todos les habló Dios. Entonces, ¿desea Dios hablarnos? Pero claro, pues, si es una de las marcas de la relación entre Dios y nosotros. Y hemos de aprender a escuchar aquella voz. Pero para escuchar y conocer la voz de Dios, nuestra alma tiene que estar callada. Tiene que estar en silencio. Y en el silencio es el resultado de haber encontrado salvación y descanso en Cristo Jesús. Cuando tus pensamientos no te están acusando, cuando la mente no está loca porque estás en culpa, cuando has encontrado paz en Cristo, el alma está en silencio, entonces ahora se puede escuchar la voz de Jesús. ¿Cómo yo sé que no es mi voz y que no es la voz del diablo? Porque cuando tú aprendes a escuchar la voz de Cristo, es igual que mi voz. Si tú no me conocieras y yo vamos caminando donde hay mucha gente y yo llamo tu nombre, tú ni siquiera responderías, porque a lo mejor están llamando a otro. Pero ahora que conoces mi voz, si estamos en una multitud y yo te llamo, ¿qué pasa? El pastor Samuel me está llamando. ¿Por qué? Porque conoces mi voz. ¿Entiendes? Es lo mismo con Jesús. Cuando en comunión con Cristo tú aprendes a escuchar su voz. Luego cuando Él habla, tú ya sabes que Él es el que está hablando y no se confunde la voz. Ahora el Señor Jesús habla de muchas maneras. Una de esas maneras es a través de las impresiones del Espíritu en nuestra mente. Y son claras. Han habido veces que yo he escuchado, 3 veces en mi vida yo he escuchado la voz de Dios audible, como que alguien me hubiera hablado aquí al lado mío. Pero la gran mayor parte de las otras veces es impresiones en la mente que uno sabe que es la voz de Dios. Ahora, yo siempre mantengo esas impresiones, las pongo a prueba por la autoridad de las Sagradas Escrituras. Yo no voy a hacer nada que no vaya en colaboración con la Biblia o que contradiga las Sagradas Escrituras o el espíritu de profecía, porque la Biblia es la voz más clara de Dios. Cuando tú lees la Biblia, es Dios hablándote a ti. Tú sabes que Dios te está hablando. Ahora nosotros, la voz interna del Espíritu Santo, muchas veces la confundimos, no es tan clara, estamos pasando por problemas emocionales, podemos tener un poco de confusión. Todo eso entonces a veces no es tan clara y nos podemos confundir y Satanás puede entonces tergiversar ello. Y la manera de probarla es a través de las Sagradas Escrituras. Cuando el Señor te impresiona en algo en el corazón, síguelo y ve a dónde te lleva. Es como aprender a caminar, no tengas miedo de darte algunos porrazos. Porque Abraham conocía a Dios tan claramente y no dice que fue a través de una visión, es simplemente Dios le habló. Abraham conocía a Dios tan bien que él sabía que Dios le había hablado. Entonces, ahí Abraham es a través de la madurez de aquella experiencia que Abraham estuvo dispuesto a sacrificarlo todo para obedecer la voz de Dios. Entonces, mire, van a haber veces que Dios les va a pedir que hagan cosas que parecen locura. Yo leí la historia. A mí me han tildado de loco porque como yo dejé el sueldo de pastor y me vine a vivir por fe, mi familia por mucho tiempo creí que yo había perdido la mente. Pero les cuento la historia de una señora. Viene saliendo una señora del shopping center, del centro comercial, caminando hacia su auto.
y siente la impresión, la voz clarita de Dios que le dice, quiero que vayas y te pongas de cabeza en aquella máquina donde vendían ¿cómo dice? Gaseosas. Y ella dice, no, esta es locura. Dice que, ¿cómo voy a hacer eso? Soy mujer y todavía la gente va a creer que estoy loca. La impresión era fuerte, que vaya y hagas, te pongas de cabeza, con las manos para abajo, te pongas de cabeza y hagas una ¿cómo llamamos eso en español? Que se ponen de cabeza con los pies para arriba. Vertical. ¿Cómo? La vertical, ya que es una vertical. Acá se llama pararse de manos. Ya, pongas pares de mano, la vertical, no me acuerdo cómo lo llamamos en Chile. ¿Cómo lo llamamos, Carolina, en Chile? Pararse de manos, ¿no? ¿Cómo la llamamos? Sí, la inversión. Ya. Entonces, la señora se subió en el auto, comenzó a manejar hacia la casa, pero no tenía paz, no tenía paz, no tenía paz. ¿Qué hago? Se comenzó a manejar alrededor del centro comercial y eventualmente dijo, ok, señor, yo lo voy a hacer. Si estoy volviéndome loca, yo lo hago porque te amo y quiero obedecerte en todo lo que me dices. Estacionó el auto, fue y se hizo la parada de manos, la vertical ahí enfrente de todo el mundo. Y cuando estaba mirando hacia allá, vio un hombre que estaba sentado en un asiento enfrente, pero a la distancia de la máquina. Y ese hombre, cuando la vio, se paró y comenzó a correr donde ella. Así que ella se bajó y trató de arrancarse, pero era muy tarde. El hombre vino, la tomó y le dijo, tú has salvado mi vida. Y ella le dice, ¿por qué? Esta mañana yo tengo una escopeta en mi vehículo. Me iba a matar, iba a cometer suicidio. Pero oré al Señor y le dije, Señor, si aún tú me amas, yo voy a ir al centro comercial, me voy a sentar en este asiento. Y si tú me amas, envía a alguien que haga una vertical, que se pare de manos en esa vendedora de gaseosas. ¿Se imaginan que la mujer no hubiera querido y ella no hubiera escuchado la voz de Dios y se hubiera ido? Era locura, pues. Pero salvó la vida de un hombre. Un pastor adventista cuenta la historia de que él iba manejando por una carretera. Y de repente siente como se llama, clarito que tiene que salirse de la carretera e ir a una ferretería que estaba ahí, una ferretería grande. Entonces, bueno, él dice, lo tengo que hacer. Se sale de la carretera, va, se estaciona. ¿Y qué hago ahora, señor? Entra a la ferretería. ¿Qué hago ahora, señor? No hay dirección. Así que bueno, él se pone a caminar y a mirar por las aisles, no sé cómo se llama eso en español, las distintas secciones, ¿no? Y de repente ve a un hombre negro, alto, gordo. Y el Señor le dice, anda y abrázalo. Y este hombre era un hombre rubio de ojos azules. En Estados Unidos, ustedes saben, la tensión racial. Él no la pensó dos veces. Fue donde el hombre y por detrás le dio un abrazo y lo abrazó y le dijo, Dios te ama. Y el negrito se puso a llorar. La historia era bien similar, que él se iba a cometer suicidio y le había dicho a Dios, le había dicho, envía a un hombre rubio que me dé un abrazo y que me diga que tú me amas. Entonces, ¿cuán necesario es que nosotros escuchemos la voz de Dios? Muchos años atrás yo estaba orando un día domingo de mañana y en la oración escuché clarito, anda y visita a Roberto y a su familia y dile que yo los amo y que no deseo que abandonen la iglesia. Yo no tenía, a Roberto había sido amigo mío antes, entonces era domingo temprano. Le dije a mi esposa, me voy, el Señor me pidió que hiciera algo. Así que me fui. Llegué a la casa, era temprano, debe haber sido 8:30 más o menos, domingo. Golpeé. Y no había ni ruido adentro. Golpeé de nuevo, golpeé fuerte. Y yo comencé a pensar, estoy loco, me estoy imaginando la voz de Dios, dije yo. Estoy loco, qué locura. Y entonces me di vuelta para irme y justo ahí abren la puerta. Y era Roberto. Y me dice, Samuel, me dice, ¿qué estás haciendo aquí tan temprano?
Me dice, mira, Roberto, perdona que te venga a molestar, pero fíjate que el Señor me acaba de decir en oración que te viniera a ver y que te dijera esto, que Él te ama y a tu familia y que no desea que se vayan de la iglesia. Yo no sé por qué el Señor me pide que te diga esto, pero eso es lo que me pidió. Y se puso a llorar. Me dice, entra. Vino la esposa con cara soñolienta. No, y me contaron, ellos habían, la noche anterior, habían hecho la decisión que no iban a ir más a la iglesia. Entonces el mensaje les llegó fresquito. Nadie sabía, no le habían contado a nadie que iban a dejar de ir a la iglesia. Entonces, ¿cuán necesario es que escuchemos la voz de Dios? Absolutamente necesario. El Señor te va a decir en la mañana, quiero que visites a esta persona, que llames a esta persona. Te va a tirar las orejas por hacer cosas. Ahí es necesario. Ahí es donde obtenemos instrucciones. ¿Por qué en el candelabro? ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés vino a la zarza que ardía y no se consumía? Es símbolo del candelabro, porque el candelabro es un árbol que está en llamas, pero no se consume. Símbolo de la iglesia, del ministerio de la iglesia, de Cristo, del Espíritu Santo. Tiene tanto simbolismo. Es símbolo de ti. Ese árbol, si ustedes vienen es un árbol, es un almendro. El árbol en el santuario es un almendro que está en flor y que tiene frutas. Es símbolo del Hijo de Dios que está en Cristo Jesús. Mira, vengan al Salmos capítulo 1. Salmos capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Miren ahora cómo define David a este hombre y a esta mujer, por supuesto. Dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, es interesante ver que en esta experiencia, en la experiencia de vivir nuestra vida cristiana, que es vivir una vida de oración y vivir una vida escuchando la voz del Espíritu Santo, guiándonos a hacer su voluntad, el candelabro fue hecho de una pieza de oro. Se le dio un montón de oro al artesano y él lo derritió en el fuego. Y luego con el martillo, porque era obra de martillo, nos dice la Biblia, se le fue dando forma a aquel candelabro. Y cada vez que tenía que darle forma, se somete al fuego, se ablanda el oro, se martilla y se le va dando la forma hasta que de ese montón de oro salió aquel candelabro que es un árbol que en fuego, lleno de frutos y de flores, que no es consumido por el fuego. El fuego es la gloria de Dios. El Espíritu Santo viviendo en nosotros, desarrollando el carácter de Cristo y haciéndonos atractivos a los demás. ¿Y cómo se hace eso? La experiencia de oración es la experiencia del sufrimiento, porque es a través de someternos al fuego de la aflicción que el Espíritu Santo hace la obra. Él es el artesano que hace la obra de transformarnos y hacernos un árbol hermoso que no es consumido por la gloria de Dios. Es por eso que los salvos, cuando Cristo viene, no son consumidos por su gloria, porque ellos ya están llenos de esa gloria. Es el carácter de Dios. Los impíos son consumidos por el fuego de Dios, pero para los santos no. Ellos pueden vivir en la presencia de Jehová y no son consumidos. Entonces la oración es el medio a través del cual aquel carácter se lleva a cabo, y el escuchar la voz de Dios, obedecer sus mandamientos, a ser guiados por el Espíritu Santo diariamente. ¿Cuántas veces me levanté en el lado equivocado de la cama, como dicen, en vez de levantarme me caí de la cama y ya ando medio enojado, medio tenso, y entonces mi esposa me habla y yo, en vez de responder como un cristiano, respondo como un hipócrita, y el Señor, ¿cómo se llama? Inmediatamente te habla, te dice, hijo, ¿por qué hablas de esa manera? Tú escuchas, es la conciencia. Mira, si tú quieres identificar esa voz, cuando prendes la televisión y estás mirando algo y de repente aparece algo que no debieras mirar, tú inmediatamente se escucha la voz del Espíritu diciéndote, no debieras mirar eso.
o estás en el centro comercial y estás pasando por lugares, hay una revista indebida, una mujer media desnuda, el Espíritu Santo inmediatamente te dice, no mires eso. Esa es la voz de Dios. Si la conciencia es la voz de Dios, hablándole al corazón humano. Y Dios no tan solo le habla a sus hijos, Dios le habla a todos. La conciencia. Cuando tú identificas aquella conciencia, aquello que te está enseñando a no hacer el mal, porque eso es la conciencia. La conciencia, si tú la guías, si tú sigues tu conciencia, vas a dejar de hacer el mal. Y es la voz de Dios. Bueno, a través de esa misma voz, la conciencia, Dios te quiere decir qué hacer, qué no hacer, te quiere entrenar, darte consejos. Todo eso es a través de la conciencia. Algo maravilloso. Y Dios te habla a través de otras personas. Dice que en el consejo de muchos hay sabiduría. Dios nunca, ¿cómo puedo decir? No nunca, pero Dios espera que nosotros obtengamos consejos de otras personas. Dios mismo obtiene consejos de su creación. Dios permitió que Abraham lo aconsejara, Dios permitió que Moisés lo aconsejara. Él tiene 24 ancianos que le ayudan a reinar a través de los ancianos, son consejeros. El Dios omnipotente que lo sabe todo necesita consejos, porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Y luego están la providencia divina. Cuando Dios te guía a través de lo que ocurre en tu vida. Dios abre, cierra puertas. Y a ti te parece que hoy, pero ¿por qué no me resulta esto? Y te das contra la cabeza y te enojas. No, aprende a descansar, es Dios el que está guiando. Hemos de dejar nuestros planes en las manos de Dios y decirle, Señor, tú haz con estos planes como tú deseas. Tú cierra puerta, abre puerta, tú haz lo que tú deseas. Entonces, tú comienzas a caminar por ese camino. Si el Señor cierra la puerta, dices, Señor, se cerró la puerta, no es voluntad que yo haga en esto, voy a seguir caminando. Si me cierras la puerta de nuevo, lo tomo como confirmación, lo abandono, Señor. Entonces, la providencia divina, como Dios te guía a través de los hechos de tu vida. Pero aquí hay que tener cuidado, porque en la providencia divina, por ejemplo, una niña se enamora de un muchacho no adventista. Y dice, pero me viene a hablar y dice, pastor, fíjese que el Señor me ha enviado un muchacho tan bueno, es exacto lo que yo le estaba orando. Sí, le digo, qué bueno, le digo. Y dime, ¿es cristiano? Me dice, sí, es cristiano. ¿Es adventista? No, no es adventista. Le digo yo, entonces no es Dios el que te está respondiendo, es el diablo el que te está respondiendo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que porque hay muchas veces que las personas toman la providencia y piden señales para que Dios viole lo que Él ya ha dicho que no debemos hacer. Cuando Dios dice que no debemos hacer algo, Él no cambia su mente. Entonces, no pidas señales si te estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Dios espera que obres de acuerdo a su voluntad revelada. No pidas vos cuando Dios ya te ha dicho que no debes hacerlo en las Sagradas Escrituras. No le digas, Señor, ¿podría hacerlo? Puede que como Balaam, Dios te permita que lo hagas y al final te pierdas. Porque Dios no fuerza su voluntad sobre nosotros. Una vez que Dios, por eso yo digo que la más grande autoridad, la voz más clara, es las Sagradas Escrituras. Muy bien, terminamos. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? Señales. Cuando se pide señales, Jesús dijo, una generación malvada pide señal. Porque a Jesús le habían pedido señal, le piden señal, ya con toda la revelación que él había dado de que él era el Mesías, aún le piden señal. Entonces, en ese caso, señal es la revelación de un carácter, de un corazón que no quiere hacer la voluntad de Dios. El dar señales no es
el deseo primordial de Dios. Dios prefiere mostrarte a través de las Sagradas Escrituras. Dios va a preferir decírtelo a ti en forma directa. Dios va a preferir comunicártelo a través de otras personas. O Dios desea que tú te sometas y dejes que Él te guíe a través de la providencia. Las señales no es una manera que Dios le gusta responder nuestras oraciones. Pero cuando hay personas que, por ejemplo, en el caso de Gedeón, su experiencia con Dios estaba muy débil, muy lejos. Pidió señal, Dios se las concedió. Y muchos toman eso como que, bueno, tenemos que pedirle señales a Dios. Y Gedeón le pide que Dios confirme la señal, porque a Gedeón le faltaba la fe, pues. No es que era Gedeón tenía una tremenda fe, Gedeón le faltaba la fe, por eso pide que Dios, bueno, Señor, no te enojes, pero mira, muéstramela de esta otra manera. Y Dios le concede, porque Gedeón está en una posición muy débil de fe. Pero el deseo primordial de Dios son esos 4 casos primordiales, la revelación directa de su voluntad hacia nosotros. Y para confirmarla, sí, debemos buscar confirmación, pero la confirmación no es tratando de doblarle el brazo a Dios o dudando, sino que simplemente para tener certeza. Y la confirmación viene dentro. Si el Señor me habló a mí en forma directa y siento impresionado que debiera hacer esto, y es algo bien serio, entonces yo le puedo decir, Señor, ¿podrías por favor confirmármelo? Muéstramelo en tus sagradas escrituras, enséñame de alguna otra manera. Entonces el Señor puede que a través de un hermano de iglesia, de una persona, te lo confirme, puede que te guíe a la Biblia, te lo confirme y tengas la certeza de que ese es el camino que sigues. Pero señales, no es tan sabio pedir señales. Por ejemplo, miren, tristemente hace poco acá atrás, hace poco tiempo, un pastor aquí, que retirado, a lo mejor no creo que ustedes si son chilenos, a lo mejor lo conocen, no voy a dar el nombre, ex pastor ahora, ya retirado en sus 70, se enamoró de una prima. Dejó a su esposa, pero antes de dejar a su esposa, él tomó su Biblia y se fue a orar ¿cómo se llama? Al patio. Como 1 hora, 2 horas pasó orando. La esposa nos contaba esto. Y cuando volvió le dijo, el Señor me ha dicho que Él me da autorización para que yo haga esto. Entonces ahí como, ¿a quién escuchó ese pastor? Escuchó al diablo, no escuchó a Dios. Porque las Sagradas Escrituras, la revelación de Dios ya está revelada. Que el adulterio no es la voluntad de Dios, es violación del 7º mandamiento. Pero él vino convencido de que Dios le había dicho sí, que era permisible. ¿Y cuántas veces yo como pastor me he encontrado con hombres que han cometido adulterio y ellos creen de que Dios le da permiso para ello? Están siendo engañados por sí mismos o por malos espíritus, hermanos. Por eso, la revelación más clara es la palabra. Si estás confundido y el oído perdió la antenita y no puedes escuchar la voz de Dios, no tengas miedo de seguir lo que la Biblia dice, porque aquí se encuentra lo más claro. Aquí está en blanco y negro, escrito en papel. No hay necesidad de estar confundido si tienes las Sagradas Escrituras en tus manos, hermano. Amén. Amén. Pastor, a mí me pasó recién, yo volví a la iglesia, eso de que me dio una idea así como de negocio. Y yo decía, bueno, pero necesito como apalancamiento económico, ¿cómo le hago? Y pues yo le dije a Dios, bueno, ya que usted me dio esa idea, deme la forma de cómo llevarlo adelante. Esa noche me acosté a dormir y me levanté con un número para jugarlo a la lotería. Entonces yo dije, no, pues Dios me dio la respuesta de cómo iba yo a conseguir el dinero y todo. Pero me senté yo enfrente al computador y dije, bueno, pero si es correcto jugar ese tipo de juegos de azar. Y me puse yo y googleé qué hablaba la Biblia respecto a eso y me di cuenta de que no era correcto. Pero mi primera impresión fue Dios me habló en sueño y me dio este número para que yo lo juegue y con este número entonces me voy a ganar yo la plática para montar mi idea de negocio. Entonces lo que usted dice es cierto, o sea, de pronto uno puede tener la impresión, pero tiene uno que buscar en la Biblia qué dice Dios
acerca de lo que uno de pronto cree que Claro. está bien y que debe hacer. Amén. Amén. Cuando así dice Jehová, no se necesita confirmación ni permiso de nadie. Cuando está escrito en las Sagradas Escrituras, tú sabes que esa es la voluntad divina revelada y es la más segura. Lo mejor ahí es que ustedes como pareja busquen que el Señor les solucione el problema y que oren y pongan el asunto en ayuno, pidieran a la iglesia que oren y que intercedan ante Dios para que Él haga justicia y Él se manifieste en esto. Y ahí el Señor les va a revelar lo que tienen que hacer, porque yo como ser humano no le puedo dar consejo en eso directo. El consejo es espiritual. Busquen a Dios, pídanle a la iglesia que intercedan, a sus amigos y pongan una semana el asunto en oración y ayuno hasta que el Señor se manifieste y el Señor les va a mostrar qué hacer, o le va a cambiar el corazón al hombre, que Dios obre un milagro en cuanto a esto. Dios es su defensor y en estos momentos tienen que volverse a Dios para que Él los defienda. Ya. Oración, sí, se puede ayunar durante la semana, un par de días, se puede juntar o se puede formar un grupo de hermanos, si hay suficientes hermanos que ayunen, hayan hermanos ayunando todos los días de la semana, porque no podemos ayunar todos los días. Entonces se pueden, los hermanos, ok, tal grupo ayuna el lunes, el otro el martes, el otro el miércoles, y se está orando constantemente, se juntan a orar en la mañana, en la noche a través de Zoom, o si pueden físicamente, y hay cadena de oración por el asunto hasta que el Señor se manifieste. Porque Dios es nuestro defensor. Si hay posesión demoníaca, entonces se debe pedir al pastor o a los ancianos que vengan a orar, ungir a la persona, pero que la iglesia ore y ayune antes de eso para que se prepare el terreno, para que el pastor y el anciano tengan poder al venir a confrontar los espíritus. Si no hay posesión demoníaca, hay ¿cómo se llama? Opresión demoníaca. Entonces, en ambos casos, la persona primero ha de investigar su vida. Porque la opresión y la posesión vienen usualmente porque la persona ha violado abiertamente los mandamientos de Dios y se ha entrado al terreno del enemigo. Entonces la persona, el pastor, los ancianos han de conversar con la persona para investigar el por qué la persona ha caído en esto. En algunos casos puede ser que viene porque en la familia hay brujos o pertenecen a la masonería. Y si hay, en estos casos se dedica a ciertos miembros de la familia a los malos espíritus y los malos espíritus están tratando de tener acceso. Pero eso es la minoría. La gran mayoría de los casos, las personas han jugado con magia, se han metido en el ocultismo, han mirado películas de terror, están escuchando música como de rap y de rock y cosas así. Y todas estas cosas abren las puertas para la opresión demoníaca. O se tienen cosas en el hogar que abren la puerta del hogar para que entren los malos espíritus y comiencen a crear caos. Entonces hay que investigar la vida. Por ejemplo, una niña me llama a mí, tiene hijos pequeños, me dice, pastor, mis hijos están teniendo pesadillas, sueñan con malos espíritus. ¿Qué podemos hacer? Entonces yo lo visité y comencé a mirar lo que tenían en la casa. Le miré las películas, claro, tenían películas de Walt Disney, tenían películas de terror, tenían música. Entonces le dije, esto es lo que está permitiendo que los malos espíritus molesten a tus hijos. Tienes que deshacerte de ellos, tienes que arrepentirte y pedir perdón. Entonces, en esa misma noche ya los destruyó todos y los oramos. Nunca más tuvieron problemas con los malos espíritus. En otro lado, estaba haciendo yo una campaña entre los jóvenes y una niña. El último sábado hablé de la música y todas esas cosas. Y una niña que yo la conozco de chiquita se acercó y me dijo, tío, sabe que yo no puedo dormir en la noche. ¿Y por qué, hija? Le dije. Porque me agarran de los pies y me sofocan, hay manos que me ahorcan, no puedo dormir, estoy aterrada. No le contaba a mi mamá, me dice, pero ya me pasa por meses y meses. Yo le dije, dime, ¿qué es lo que tienes en tu pieza? Y le comencé a hacer preguntas, ¿escuchas esta música, ves estos videos, tienes pósteres? Sí, lo tenía todo esa niña. Yo era dentista, pero lo tenía todo. Entonces le dije, mira, lo que tienes que hacer, y le di la clave, ándate a casa, saca todas esas cosas, quémalas y luego arrepiéntete ante el Señor y pídele perdón. Así que la mamá me contó. Me encontré con la mamá y dice, oye, no sé qué pasó después de tu campaña, mi hija llegó
parecía un torbellino, limpió la pieza. Yo venía peleando con ella por años por eso, la llegó, limpió la pieza, dice que acumuló todo atrás en el patio y lo quemó. Dice que se armó un fuego tan grande que casi tuvieron que llamar a los bomberos. Y yo me encontré con la niña meses después y le pregunté, ¿cómo andas? Me dice, dice, nunca más me molestaron los demonios y más aún mi vida espiritual tuvo un aumento tan lindo y se casó con un chico adventista, súper espiritual la niña. Hasta ese momento había tenido cualquier cantidad de problemas con el mundo y todo. Así que muchas veces es problema espiritual porque tenemos cosas en la casa que permiten el acceso a Satanás. Mire, una historia más, se ha pasado la hora, pero esto vale la pena responderlo. Un amigo mío, que ahora es pastor, nosotros cuando recién llegamos a Australia, estaba, como se llama, éramos compañeros de iglesia en una de las iglesias hispanas acá, y un día llega bien apesumbrado, estaban recién casados con la esposa, y me dice, fíjate que algo está pasando en mi casa y no sé qué es lo que es, me dice. Yo le digo, ¿qué pasa? Mira, el sábado antepasado vinimos, tenían 2 muchachos viviendo que arrendaban una pieza en el departamento. Eran salvadoreños ellos. Me dice, salimos, nos vinimos a la iglesia. Cuando vinimos, llegamos a casa después de la reunión, estos 2 muchachos estaban afuera y no querían entrar al departamento. Y yo le digo, ¿por qué? Porque dice que luego que nos fuimos, nos escucharon a nosotros bañándonos. Yo le digo, ¿y qué pasó más? Ha pasado, sí, el sábado pasado, me dice, nuevamente estaban afuera del departamento y no querían entrar porque habían escuchado que toda la loza de la cocina se había caído al piso y estaba destruido. Yo le dije, ¿tienes algo en la casa? Sí, se lo estaba buscando. ¿Qué puede ser? Pide al Señor que te dé sabiduría. Hay algo en la casa que está peor, que ellos eran bien consagrados adventistas, ¿no? Y el próximo sábado llega y me dice, ¿sabes? Lo encontré. ¿Qué es lo que era? Le dije. Él se había encontrado una pelota para apoyar los pies en la calle y la tenía ahí enfrente de la televisión y él ponía sus pies ahí para mirar las noticias y todo eso y la comienza a mirar y estaba llena de señales satánicas. Entonces, cuando las encontró, las echaron de la casa, pidieron perdón y nunca más tuvieron problemas. Entonces, esa es opresión demoníaca, no es posesión demoníaca. Yo he tenido encuentros con gente posesionada por malos espíritus, donde hay que orar por ellos y hay que pedirle al Señor que saque los malos espíritus. Pero cuando hay opresión demoníaca, es por lo general, hay cosas en la casa que se le ha permitido al espíritu que entren al hogar y que los ángeles no nos pueden proteger. Puede que esa casa haya sido usado para brujería, para actos demoníacos antes, y los malos espíritus reclamen esa casa como de ellos. Entonces, para poder quitarle la casa a los espíritus, una batalla más o menos, tienen que venir el pastor, los ancianos, orar por la casa, pero asegurarse que no están escondiendo cosas, porque hay 7 niños y esos 7 niños pueden esconder muchas cosas. Sí. Entonces, mire, yo tenía un centro donde entrenaba obreros bíblicos y lo hacíamos todo por fe. Dependíamos 100% del Señor para pagar todas nuestras deudas y se cortaron las donaciones, ¿no? La bendición se cortó totalmente y acumulamos deudas de $50,000. Entonces, un lunes de mañana me postré acongojado ante el Señor y le dije, Señor, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué cortaste las bendiciones? Y el Señor me habló clarito y me dijo, hay entre ustedes cosas que están albergando que han hecho que yo me retire de entre ustedes. Mientras eso no se limpie, la bendición no va a volver. Entonces ese lunes llamé a todos los estudiantes, los profesores, cortamos los estudios y les conté lo que estaba pasando. Les dije, ahora han de volver a sus dormitorios y yo voy a volver a mi casa y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos muestre qué es lo que nosotros tenemos. Eso es como la historia de Acán. Entonces oramos, pasamos la mañana orando y a mediodía vinimos. Todos traíamos cosas que creíamos inocentes. Y las pusimos ahí, muchos jóvenes, eran nada inocentes, tenían discos de música rock y poleras que habían guardado de la vida anterior y todo, salió todo y lo quemamos. Unos días después nos llegaron $50,000 de donación, así, sin pedirle a nadie. Entonces, uno tiene que investigar su vida constantemente.
y ver que en el hogar, ese es el deber de los padres, en el hogar los padres han de investigar que se esté haciendo la voluntad de Dios. Si no, como en Acán, se pierde el poder espiritual, se pierde Mire, cuando Acán trajo la barra de oro y el manto, inmediatamente se perdió la noción espiritual e incluso a Josué. Perdió su capacidad espiritual y él creyó que ahora ya no necesitaban orar, irse en la mañana, ahora ya estaban fuertes y se fueron a pelear ellos sin haberle pedido permiso a Jehová. Y eso es producto de que se trajo aquello que era maldito. Se perdió el poder ante sus enemigos, ya no tenían poder. Entonces lo mismo ocurre entre nosotros. Cuando se traen cosas, cuando estamos viendo películas, escuchando música, o trayendo modas a la casa que son diseñadas con el propósito de exponer el cuerpo y todas esas cosas, estamos en contra de la voluntad de Dios, se corta la bendición. ¿Y quién entra? Satanás. Dedicar tu pieza al Señor y pedirle que Él proteja tu pieza y que la llene de su espíritu. Y cuando te ocurren esas cosas, lo otro, por ejemplo, yo estaba en una isla, estaba haciendo una campaña y una noche me pasó que me atacaron los malos espíritus. Había ido al baño, me acosté nuevamente, eran como las 3 de la mañana y sentí que 2 manos me agarraron los pies. Y me fui, perdí totalmente la capacidad, me inmovilicé, quedé totalmente inmovilizado. Y las manos subieron rapidito, rapidito. Una me tomó del cuello y la otra me comenzó a apretar el pecho. Y apretaba el pecho, me sacaba el aire y me apretaba el cuello para que yo no pudiera respirar. Entonces me estaba muriendo y no podía hablar. Entonces comencé a orar, a pedir, Señor, por favor, permíteme decir el nombre de Jesús. Y no podía, pasó un buen rato, ya estaba desesperándome. Así que oré, no podía hablar en forma audible, estaba con mi mente, porque ya no me quedaba hálito en los pulmones. Hasta que el Señor me permitió decir, Jesús, así bien despacito. Y las manos me soltaron y se fueron. Yo me levanté en el nombre de Cristo, eché al demonio y me arrodillé a orar. Entonces, cuando pasan cosas así, uno no tiene que aterrarse, uno tiene que confrontar al espíritu malo. Pero si en tu vida hay cosas que tú estás escondiendo de Dios, no tienes poder alguno sobre ellos. Si tu vida está en línea, yo estaba predicando en esta ¿cómo se llama? Isla, y en las islas se practica mucho la magia negra. Y los doctores, que se llaman, que son brujos, cuando comenzaron a ver el poder de Dios manifestarse, la noche anterior, Dios había parado una tormenta en el medio de la tormenta. En los trópicos, cuando llueve. Y se puso a llover y habían como 1.500 personas, ¿no? En el estadio, en el pasto sentado, yo estaba debajo de un techito y se puso a llover de una manera, pero como que estuvieran tirando el agua con baldes. Y la gente se paró y comenzó a arrancarse. Yo dije, se me acabó la reunión. Entonces el Espíritu Santo me dijo, ora para que pare la lluvia. Y yo le dije a la gente, no corran, vamos a pedirle a Dios que pare la lluvia. Y oré y el Señor paró así la lluvia. Entonces la gente, cuando se dio cuenta de que la lluvia había parado, se pusieron a bailar, se pusieron a saltar y aplaudir de gozo, porque en la cultura de ellos los brujos pueden abrir una tormenta, pero nunca pueden parar la lluvia. Y yo les había estado enseñando que el Dios del cielo es más poderoso que los brujos de ellos. Entonces eso era señal clara y se enojaron estos brujos, pues. Y me trataron de matar, pero no pudieron. Entonces, nosotros tenemos que asegurarnos, cuando vienen problemas así, entonces si tu vida está en línea, tu pecado está confesado, estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, tú puedes, tienes el derecho, en el nombre de Cristo, Satanás te ordeno que salgas de aquí. Y el demonio se tiene que ir, no importa que sea el príncipe de los demonios que te vino a molestar, en Cristo tú tienes más poder que él. Yo lo he visto cuando me confronto con personas que están endemoniadas, no toman mucho para que se vayan, porque el poder de Cristo es mucho más poderoso que ellos. Pero si tú estás escondiendo cosas, no hay poder alguno. Fuimos con una pareja, con un amigo a ayudar a una de sus miembros, una señora que estaba endemoniada. Se manifestó el demonio cuando estábamos ahí. Y oré
Y en el nombre de Cristo le ordené que saliera. Se rió de nosotros. Comenzó, a mí no se acercaba a mí, pero al otro comenzó a darle puñetazos y todo. Se puso media peligrosa la cosa. ¿Saben ustedes que vino un espíritu tan raro que toda la gente de los departamentos salieron porque les dio miedo? Y no lo pudimos liberar. Y yo cuando salimos yo le dije, uno de ustedes, porque había otro muchacho, uno de ustedes está escondiendo algo. Dios nos dio el poder. Así que ahora lo que van a tener que hacer, le dije al anciano, usted va a tener que llamar a la iglesia, a confesar pecados, a ayunar y a orar por esta señora. Y eventualmente ella fue libertada por eso, por ese medio, y fue, como se llama, bautizada y todo. Pero cuando no hay poder es porque estamos escondiendo. Cuando la iglesia no tiene poder es porque estamos en pecado y no nos hemos arrepentido y confesado nuestros pecados, no se los hemos entregado al Señor. Y en nuestras vidas y en nuestros hogares tenemos cositas escondidas. Dios no puede bendecir ahí. Los demonios no tienen derecho a molestarte a ti porque tú le perteneces a Cristo. Y tú tienes que ejercer esa autoridad. Cuando vienen y tratan de asustarte, tú en el nombre de Cristo los mandas que se vayan. Los demonios saben nuestro estado mental y ellos, si estamos, por ejemplo, depresivos, estamos pasando por depresión, usan la oportunidad de cualquier tipo de debilidad mental, los demonios usan para oprimirnos, porque saben de que estamos al punto de que nuestras capacidades mentales quiebren y ellos desean quebrar nuestra capacidad mental para ver si pueden tener acceso a nosotros. Entonces, por eso el cristiano no debe estar triste, no debe estar lóbrego, porque eso abre la capacidad para el ataque espiritual. Esa respuesta sí que se extendió. Muy bien, vamos a terminar porque si no los hermanos de Argentina ya no van a querer más venir a la reunión porque se van a quedar dormidos. Pero les doy, ¿hay alguna otra pregunta antes que terminemos? La oración es respirar. Tú todo lo que haces en tu vida lo haces respirando. Si dejas de respirar, te mueres. Es lo mismo con la oración. La oración es el hálito del alma. Y nosotros debemos aprender a no salir de aquel ambiente, sino que vivir en el ambiente de la oración. Todo lo que hacemos hay que hacerlo en el contexto de la oración. Si quieren invitar amigos que se nos unan, se van a beneficiar harto de estos estudios de la oración. Y hermanos de iglesia y todo eso, inviten, no tengan miedo, porque otros se han beneficiado también. Muy bien, oremos. Nuestro amado Padre, gracias por los momentos que hemos pasado juntos. Se nos ha extendido, Señor, pero te agradecemos por hablarnos, por desafiar, Señor, nuestra mente y nuestra alma a un crecimiento más cerca de ti. Y como pidieron los apóstoles, pedimos nosotros, enséñanos a orar, Señor. Haz que nuestra vida sea una vida de oración. Que todo lo que hagamos, lo hagamos en el contexto de la oración, caminando contigo, Señor, conversando contigo, llevándote a nuestro lado, vivir en tu presencia. Bendice a mis hermanos, Señor. Enséñanos a ser verdaderos cristianos, hijos tuyos, que vivamos para tu honra y tu gloria. Gracias, Señor. Llénanos de paz y de gozo al caminar contigo. Lo pedimos por Jesús. Amén. Amén.